Habíamos dicho que teníamos una forma general, de esa forma general, que era la que está aquí. Lo que tenemos que hacer era llevarlo a la forma ordinaria. Para poderlo expresar en la forma ordinaria, aplicábamos el objetivo que era completar los trinomios cuadrados perfectos. Pero para realizar eso, los coeficientes de los términos cuadráticos deben ser la unidad. Como yo no puedo simplificar la ecuación, porque este 3 y este 5 no son divisibles entre el mismo número, entonces paso a otro concepto, que es que voy a factorizar como máximo común divisor, teniendo en cuenta que solamente voy a factorizar el coeficiente del término cuadrático. Al factorizar el 3 y al factorizar el 5, lo que estoy logrando es que el coeficiente del término cuadrático quede como 1. Entonces, para que pueda quedar bien la factorización, aplico el concepto de lo que es factorización por máximo común divisor, que precisamente es la división. Por eso dividí el 3x cuadrada entre el 3, dándome x cuadrada. Luego dividí el otro término en x, que es el menos 12x, lo dividí entre 3, me dio menos 4x. Dividiendo signo entre signo, coeficiente entre coeficiente y variable entre el número 1, que está como coeficiente de todos los términos. Y lo mismo hice con los términos en y. Por eso lo que hice fue el 5y cuadrada, dividirlo entre el más 5, por eso me da y cuadrada. Sabemos que me da positivo, pero el signo al principio no se escribe, a menos que sea una operación. Y luego más 30y dividido entre más 5, haciendo la división de signo entre signo, coeficiente entre coeficiente y variable entre el 1, me da por resultado el más 6y. Con eso yo ya puedo completar el trinomio. Considero al 4, donde al 4 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, por eso completé con 4. Y de manera similar para el siguiente trinomio, considero al 6, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, dándome un 9, que es lo que yo agrego para completar el trinomio. Una vez completo el trinomio, que era lo que estaba buscando, entonces me voy a la propiedad de la igualdad, donde la propiedad de la igualdad me menciona que hay que realizar la operación de en el lado izquierdo la misma en el lado derecho. Por lo tanto, aparentemente la operación es suma de un 4 y de un 9, pero considerando que aquí hay una propiedad distributiva, entonces la operación en realidad es sumar un 12. De ahí proviene el 12. Lo mismo con el 5. Aquí yo estoy agregando 5, pero por la propiedad distributiva sé que la operación que estoy haciendo en total es un más 45. De ahí sabemos que se debe de factorizar. Calculo la raíz, calculo la raíz, calculo la raíz, calculo la raíz y utilizo el signo del término lineal para escribir la operación en ambos casos, y obviamente los demás números quedan idénticos, o sea, los coeficientes, este 3 queda igual porque no forma parte de la factorización, el 5 también, y en el miembro derecho estoy haciendo la ley de la suma, por eso me da un 59. Ahora, para llevarlo a la forma ordinaria, sabemos que los conceptos que se aplican es simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Porque debo de igualar a 1, por eso simplifico la ecuación, y porque el coeficiente debe de ser 1, por eso simplifico la fracción, que es similar a lo que hicimos en la forma simétrica y también lo que hicimos en la hipérbola. Por lo tanto, divido entre 59 para poder simplificar la ecuación y que me quede el resultado 1, y además voy a simplificar la fracción para que este coeficiente 3 lo divido entre 3, numerador y denominador, para que el coeficiente sea 1. Este coeficiente 5 lo divido entre 5 al numerador y el denominador para que este coeficiente sea 1. Y con eso ya habíamos ya habíamos llegado a la forma ordinaria. De la forma ordinaria, en muchos lugares van a encontrar que estos parámetros al cuadrado siempre les dan entero, pero eso no es cierto. Es muy complicado que te den entero. Esos son ejercicios muy simples. Generalmente los parámetros al cuadrado no te dan números enteros, te dan números racionales o irracionales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes entiendan que el concepto es simplificar la ecuación y simplificar la fracción, no utilizar algún otro concepto, porque si no van a llegar a confusiones en esta situación, ¿no? Ya de ahí, pues nada más de verse, sabemos que como este número es más grande, son 59 pedacitos de tercios, y aquí son 59 pedacitos de quintos, o sea, aquí son los pedacitos más chiquitos, y aunque sean los mismos, pues estos pedacitos son más chiquitos, y al ser más chiquitos implica que este número es el mayor y este es el menor. Por lo cual sabemos que el parámetro a cuadrada es 53 tercios y el parámetro b cuadrada es el 59 quintos. Este es el número mayor y este es el número menor. De ahí usamos operación inversa y propiedad de los exponentes para llegar a una racionalización del denominador y entender que este es el parámetro a, este es el parámetro b. Sustituimos en el teorema de Pitágoras. Recuerden que en la elipse el parámetro más importante es a, y de ahí al aplicar propiedad de la igualdad, porque tenemos números racionales, pues llegamos a una ecuación que es la que tengo aquí.
Entonces lo que nos falta hacer es precisamente calcular el valor del parámetro C. Para calcular el valor del parámetro C, pues lo que debemos de hacer aquí para calcular el valor de C, pues todo se basa en operaciones inversas. Obviamente reviso la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones observo que ya no hay operaciones que yo pueda hacer debido a que no son términos semejantes, y teniendo en cuenta eso, entonces paso a la decisión de utilizar la operación inversa. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto si al 295 yo le resto 177, resulta que aquí me queda un 8, llevo 1, aquí me queda un 1 y me queda un 1. Recuerden que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora, por eso es importante que vayan empezando a hacer todas las operaciones sin el uso de la calculadora y ir mejorando esa habilidad que deberían de tener desde la primaria. Entonces la operación inversa me lleva a que es una resta, por eso me da el resultado de 118, ya realicé la operación. Luego aquí tengo una multiplicación, la operación inversa de la multiplicación es la división, y esto me queda que aquí hay un cuadrado, por lo tanto eso me lleva a, utilizando la propiedad de los exponentes, pueda decir que voy a obtener la raíz cuadrada del numerador y voy a obtener la raíz cuadrada del denominador. En este caso ya tengo el valor de C, pero acuérdense que yo no puedo dejar raíces en el denominador. Eso es algo que no se debe de hacer, o sea, no hay pretexto que es que se me olvidó. No se puede, no se debe de dejar, y por lo tanto es un concepto que hay que tener bien claro, ¿no? Si aparecen raíces en el denominador, hay que racionar el denominador forzosamente, porque no puede haber raíces. Entonces en el siguiente paso lo que voy a hacer precisamente es racionalizar el denominador, y racionalizar el denominador es multiplicar por la unidad, o sea, por la raíz de 15 en el numerador y por la raíz de 15 en el denominador. Obviamente esta es la misma, para que aplicando la definición de potencia y obviamente operación inversa, entonces yo ya tenga que este me va a dar un 15 en el denominador, y lo único que me hace falta ver es lo que está ocurriendo en el numerador. Fíjense cómo en el numerador yo tengo a un 118. Ese 118 sabemos que tiene mitad, y la mitad aquí es 5 sobra 1 y son 59. Del 59 parece ser que es un número primo, entonces no hay mucho que ver ahí. Y luego el 15 resulta que tiene tercera, que es 5, y tiene quinta, que es 1. Entonces por el cálculo de factores primos me doy cuenta que no voy a tener la posibilidad de racionalizar el radicando, porque de estos números ninguno tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, verificando esa situación, que no voy a poder racionalizar el radicando porque no se puede factorizar para que no tenga raíz cuadrada exacta, entonces simplemente aplico la propiedad de los exponentes. Recuerden que la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo la misma raíz con diferentes radicandos, pues lo que hago es multiplicar los radicandos y dejo indicada la misma raíz. Y entonces el parámetro C va a quedar representado como un quinceavo. Recuerden que ese quinceavo provino de la definición de potencia de operación inversa y de la raíz de la multiplicación de esos dos números, que es el 118 por el 15, 5 por 8, 40, llevo 4, 5, 1, 9, aquí es un 1, aquí son 118, por lo tanto este es 0, este es 17, este es 3 y este es 1, y tengo aquí la raíz de 1370, el cual es un número que se ve ahí medio feo, pero pues simplemente son números. O sea, no se pongan a pensar en que siempre deben de tener números enteros, porque eso es así como que muy ilusorio, ¿no? Generalmente jamás se van a tener números enteros, siempre vamos a estar trabajando con números racionales y con números irracionales. De ahí viene la situación que se acostumbran a trabajar con cualquier número, ¿no? No se intimiden en el momento que me da un número que no es entero. Ahora bien, ¿alguien me puede decir por qué lo escribí así? Escriben así porque un número es un número racional y el otro es irracional. ¿Qué número de lista me dijiste? 38. ¿Me dijiste 38? 39. ¿Quién fue el que? 39. 39 fue la que me dijiste. Ajá. Ok, va, 38. dime 38. En el parámetro C no debería ir la O de unidades. Sí, tienes razón. ¿Qué número de lista eres? 38. Ok, espérenme tantito. Recuerden cómo lo importante de los conceptos es que no importa qué resultado tenga, de todas maneras los puedo aplicar porque ya sé todos los conceptos. A estas alturas ya se saben todos los conceptos de álgebra,
Y obviamente falta refinar los conceptos de logaritmos, porque logaritmos no los tienen y lo van a utilizar en cálculo diferencial. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de logaritmo? Definición de logaritmo, porque se lo van a utilizar en cálculo diferencial. El logaritmo es el exponente. Entonces, dime. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener una potencia. Entonces, cuando ustedes lleguen a cálculo diferencial, esa definición de logaritmo es lo que va a completar todo lo que ustedes saben hasta ahorita para poder empezar a derivar. Que eso es importante, ¿no? Y eso junto con la ley de la tricotomía van a poder hacer varias cosas. Pero, insisto, ¿no? Son los conceptos que me hacen falta, esos dos. Y ya prácticamente con eso cálculo diferencial ya están del otro lado, porque nada más son reglitas. Y las reglitas es propiamente la derivada, pero la aprenderán en su momento, ¿no? O sea, ya de lo que saben para dar el salto a cálculo diferencial, solamente falta definición de logaritmo, propiedades de logaritmos, perdón, las 3 propiedades de logaritmos y trigonometría, que por ahí trigonometría también hay que tener algunos conceptos que pues ya se lo saben, ¿no? Nada más hay que repasarlos. Bueno, entonces, considerando que yo ya conozco el centro, acuérdense que el centro lo habíamos determinado desde la clase pasada, que es este que está acá, y también habíamos dicho que es una elipse horizontal. Lo voy a mover un poquito de lugar para que tengamos mayor la referencia de lo que vamos a estar calculando ahorita. Entonces, lo que puedo entrar de entrada es sustituir en las fórmulas, y si yo sustituyo en las fórmulas, sabemos que el lado recto se va a calcular como 2 veces el parámetro b cuadrada, pero b cuadrada ya lo conocían. Acuérdense que b cuadrada es este que está por acá. Entonces 2 veces b cuadrada me lleva a que es 2 veces 59 quintos dividido entre el parámetro a, donde el parámetro a es el que tienen por acá, y entonces el parámetro a es 1/3 de la raíz de 177. Acuérdense que como estoy utilizando fórmula, ahorita todavía no escribo unidades hasta que ya tengo el resultado. Entonces, si yo sustituyo en esa fórmula, se van a dar cuenta que los conceptos que debo de aplicar, obviamente primero es jerarquía de operaciones, para darme cuenta que primero hay que hacer esta multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador, que también a este 177 le hace falta un 1 para poder multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y una vez hecha la multiplicación, de una vez puedo hacer la división de números racionales. Por lo tanto, si hago todo a la par, me va a quedar que el lado recto se va a calcular como el producto de 2 multiplicado por 59 multiplicado por 3, que son los extremos, dividido entre los medios, que es un 5 multiplicado por la raíz de 177. Solamente acuérdense que la raíz de 177, como está en el denominador, no la puedo dejar en el denominador, y al no dejarla en el denominador, también otra cosa que debo de hacer es racionalizar el denominador, lo cual es a fuerzas, no es una opción, lo tienes que hacer, y si no lo haces ya estás fallando en la conceptualización. Por eso es importante que lo haga, ¿no? Obviamente el racionalizar el denominador me va a llevar al concepto que es multiplicar por 1, ese concepto ya lo estoy haciendo. Si multiplicas por 1 no hay ninguna situación que afecte la igualdad, o sea, no es propiedad de la igualdad. Y entonces debo de aplicar definición de potencia, y de la definición de potencia sabemos que aquí por esa definición de potencia me surge una operación inversa entre el cuadrado y la raíz, entre el radical y la raíz, y entonces ya puedo decir que el lado recto... Profe, dime. ¿por qué no lo elevó al cuadrado? ¿A quién? Es que de 32, es que la fórmula es que se eleva el parámetro sobre al cuadrado. Ok, por eso acuérdate que al cuadrado, ¿no? estoy sustituyendo. Sustituir es cambiar. Como tú sabes que es b cuadrada, estoy cambiando b cuadrada por 59 quintos. Por eso no es necesario elevar al cuadrado, porque ya estoy reemplazando. Lo que yo reemplazo es el b cuadrada, no estoy reemplazando la b. ¿Por qué? Pues porque ya tengo la b cuadrada. ¿Para qué me meto en complicaciones de sustituir la b y luego elevarla al cuadrado? ¿Sale bien? Sí, gracias. ¿De qué? Entonces ahí nada más acuérdense que sustituir quiere decir reemplazar,
y como estoy reemplazando b cuadrada, pues ya me estoy ahorrando allí ciertas operaciones, ¿no? Hay que hacer la sustitución adecuadamente. Siempre hay que estar viendo la parte más eficiente. Recuerden que los procesos son mejores cuanto más sean eficientes. No no la hagan más robusto, porque muchas veces hacen las cosas más robustas para cobrar más. Eso es el capitalismo. Te vendo algo donde hay más cosas que hacer para cobrarte más. Cuando eso pudiera ser diferente, ¿no? Definitivamente. Por decir algo. Entonces, y resulta que entonces, debido... 24. Dime 24. ¿Por qué la raíz cuadrada la dejó en 177? Porque el 177 habíamos dicho que era un número irracional y lo habíamos visto desde acá. Entonces 59 por 3 me daba 177. Por eso se quedó tal cual, ¿no? Recuerda que la fórmula es 2 veces el parámetro b cuadrada, 2 veces b cuadrada entre el parámetro a. Y el parámetro a es 1/3 de la raíz de 177. ¿Sale bien? Sí, gracias. Bueno, entonces, a partir de ahí, pues las operaciones que vemos es que hay un 2 por un 3, que obviamente ese 2 por 3 me da un 6. Entonces multiplico el 6 por 59. Lo estoy haciendo a mano porque acuérdense que no puedo utilizar calculadora. La idea es que vayan practicando ustedes. 6 por 9 54, llevo 5, 6 por 5 30 y los otros son 35. Por lo tanto, aquí me queda un 354 sobre 177 por 5. Acuérdense que al multiplicar estas dos raíces, por definición de potencia y operación inversa, me va a dar de resultado el 177. Y si eso lo divido entre 5, lo multiplico por 5, a ver, quería verificar 177 dividido entre 59, si me toca de a 3, 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 5, 15 y 2, ok, fíjense como eso no lo había visto. Este 59 y este 177, fíjense cómo se puede dividir. Por lo tanto, como se puede dividir, resulta entonces que se puede simplificar. Porque obviamente no tengo el 177 entre el 59, lo que tengo es al revés. Por lo cual, teniendo en cuenta esa situación, vamos a agregar aquí otro concepto. Dejen muevo tantito esto para acá abajo. Obviamente no tengo calculadora, pero fíjense cómo lo puedo determinar. Entonces voy a simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, resulta que esto que está en verde me va a dar un tercio, porque estoy dividiendo entre 59 y estoy dividiendo entre 59. Y ya vimos que 177 entre 59 me da 3. Por lo tanto, eso que está sombreado con verde me da un tercio. Y ese tercio con este 3 que está aquí me da la unidad. Y como me da la unidad, entonces el lado recto ya no quedó tan grande como yo esperaba, como lo estaba visualizando, sino simplemente me queda que esto es 2/5 por la raíz de 177. Pero todo eso provino obviamente de estar teniendo en cuenta los conceptos. ¿Cuál es el concepto en las operaciones? Pues obviamente es la división, pero también es simplificar la fracción. Por eso hay que estar bien al tanto de todos los conceptos, ¿no? Y con eso ya obtuve el lado recto. ¿Cuál es la otra fórmula que puedo aplicar? Pues la otra fórmula es la que hace referencia a la excentricidad. Y la excentricidad, sustituyendo en la fórmula, acuérdense que estoy sustituyendo, es el parámetro C, que ya vimos que es un quinceavo por la raíz de 1770, dividido entre el parámetro A, que es un tercio, dividido entre la raíz de 177. Entonces no sé si se dan cuenta que ahí se pueden hacer primeramente por jerarquía de operaciones. Yo puedo hacer la división de números racionales. Por eso es bueno separarlo, porque aquí puedo hacer producto de extremos entre producto de medios. Eso me va a llevar a simplificar la fracción, porque dense cuenta que el 3 va a quedar como numerador y el 15 como denominador. Por lo tanto, si simplifico la fracción, me queda que la excentricidad es un quinto. Y luego me voy con los números irracionales, y de estos números irracionales, fíjense cómo aplicando la propiedad de los exponentes yo puedo dividir los radicandos. Entonces aplico propiedad de los exponentes, se deja todo en una misma raíz, se dividen los radicandos y se van a dar cuenta que obtengo de esa división una raíz cuadrada del número 10. Y con eso pues ya quedó súper más fácil, ¿no?
la excentricidad queda más sencilla, el lado recto queda más sencillo, pero mucho de eso proviene porque separamos los números racionales de los números irracionales. Les había dicho, para la implementación, esto es mejor que lo de arriba. ¿Este resultado está bien? Sí, porque son coeficientes. Pero para implementarlo y para trabajarlo es mucho mejor que tú dejes expresado el coeficiente separado en los números racionales y los irracionales. Acuérdense que esto se llama números reales, pero es bueno separar los irracionales de los racionales, perdón, de los irracionales. Ok, bueno, ya tengo la excentricidad, ya tengo el lado recto. Profe, Dime uno. ¿no le faltó en excentricidad el signo de unidad? No, tú dime por qué. No me acuerdo. ¿Alguien me puede decir por qué la excentricidad no lleva unidades? Ya lo vi. 7. Dime 7. Dime 7. Porque es una longitud. No, esa no es la razón. 38. Dime 38. Porque es la relación entre los parámetros, no es una cantidad. No es una distancia. No es una distancia. Acuérdate que una distancia es una cantidad que mides. Y una cantidad puedes contarlo, medirla. Entonces ahí sí hay que determinar qué tipo de cantidad es. Entonces acuérdense, este parámetro C es una distancia. Este parámetro A es una distancia, pero si tú divides unidad entre unidad te da adimensional. Acuérdense que el prefijo A quiere decir negación, quiere decir no hay. Entonces adimensional quiere decir que no hay dimensiones. Por eso no tiene unidades, porque solamente es una relación entre el largo y el ancho. Ya sabemos que no estamos hablando del largo de la figura, estamos hablando de los parámetros. Entonces lo podríamos dejar ahí. Va que va, entonces eres 38, ¿verdad? 38, por aquí te asigno tu otra participación. Ok, bueno, entonces ahí tengan mucho cuidado, porque si en la evaluación aquí le asignan unidades, pues se los voy a tomar como mal, porque les está fallando el concepto. No todo es, como por ahí dicen, no todos los que tienen pelo largo no son mujeres. Hay que tener bien claro ese concepto, ¿no? Ahora bien, ¿alguien me puede decir las coordenadas del vértice 1 y del vértice 2? 20. 20, dime 20. Sería Es del vértice 1, así, es 2 menos un tercio de raíz por raíz de 177, coma menos 3. ¿Y el vértice 2? Dímelo de una vez. Es 2 más un tercio de raíz de 177, coma menos 3. Ok, va que va. Número 20. Acuérdense que entonces ustedes ya saben que el parámetro A se mueve de acuerdo a cómo está la elipse. Y de ahí me va a generar las coordenadas del foco. Entonces, si me estaban diciendo que la elipse es horizontal, entonces ya nada más hay que deducir que me tengo que mover hacia la izquierda y hacia la derecha. Y si me muevo hacia la izquierda y a la derecha porque es horizontal, entonces en la abscisa es donde se va a ver reflejado ese desplazamiento del parámetro A hacia la izquierda y hacia la derecha. Izquierda negativo, izquierda resta y derecha suma. ¿Alguien me dice las coordenadas de B1 y de B2? 38. Dime 38. B1 es 2, menos 3 menos un quinto raíz de 177. Y B2 es 2, menos 3 más un quinto raíz de 177. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense que también viene lo relacionado con los puntos B, que son los extremos del eje menor, y esos extremos van a estar relacionados directamente al parámetro B. Por eso el parámetro B se mueve hacia abajo y hacia arriba, y hacia abajo es en las ordenadas y hacia arriba es en las ordenadas. Obviamente hacia abajo es resta y hacia arriba es suma, para que yo lo tenga ahí bien visualizado, ¿no? Y por último, ¿alguien me dice las coordenadas de los focos? 20, dime 20. Sería el foco 1 sería Es 2, bueno, sí es, perdón, 2 menos un quinceavo raíz de
1770, coma menos 3. Y el foco 2, dímelo de una vez, 20. 2 más un quinceavo raíz de 1770, coma menos 3. 1770, menos 3. Ok, sale bien. Bueno, entonces vamos a dejarle aquí, chiquillos, porque ya es hora que se